Este es el tema de Estados Unidos, porque aquí también quiero responder la inquietud del compañero. Vea, si uno conoce la historia, se da cuenta que este país nunca ha sido independiente, porque hemos tenido 60 presidentes, 8 guerras civiles, 2 imperios que han dominado esto desde que hubo la independencia de España. El 82% del comercio lo manejaron los británicos después de la batalla de Boyacá y de la Carta Magna de 1821 de Villa del Rosario de Cúcuta. La Guerra de los Supremos fue por fanatismo religioso y por liderazgos regionales y regionalistas de fanatismos caudillistas. La guerra de José Hilario López contra la Iglesia Católica, contra la gente que defendía las ideas coloniales, fue porque había esclavos que querían seguir luchando a favor de la esclavitud, porque creían que si se abolía la esclavitud con las reformas de José Hilario López en 1851, entonces iban a quedarse sin trabajo. La guerra entre 1860 y 1862, que ya habían nacido los dos partidos tradicionales, fue porque había personajes como Tomás Cipriano de Mosquera que no estaban de acuerdo con aquellas ideas que se mantenían de la colonia, como la Iglesia Católica, como la concentración de tierras y la exclusión. Y nace una Carta Magna Federalista que funcionó solamente entre 1863 y 1886, en donde había presidencias de 2 años y en donde cada Estado soberano tenía cierta autonomía, pero nos mató la economía, porque hubo un desorden monetario, hubo unos conflictos internacionales que afectaron, y llegó la Carta Magna, que nos devolvió a la Edad Media, en 1886, después de una guerra civil, en donde se mataban si una educación laica o católica, la guerra civil entre 1876 y 1877, y esa Carta Magna nos gobernó 105 años, tuvo la pena de muerte hasta 1910, y a pesar de que la guerra de los 1000 días fue un conflicto colombiano, tuvo injerencia extranjera. Centroamérica vendió armas, Estados Unidos aprovechó la guerra de los 1000 días para quedarse con Panamá, empezó a construir el canal de Panamá. Al canal de Panamá le sacó $1 millón de regalías anuales, le dio $25 millones que fueron gestionados por Marco Fidel Suárez cuando era ministro de Carlos R. Restrepo, y esos $25 millones lo libraron en 25 años. A Noriega lo extraditaron en el 89 porque quería recuperar las regalías del canal de Panamá. Luego se metió la United Fruit Company a monopolizar el banano, la Standard Oil Company a monopolizar el petróleo, y porque unos trabajadores en Santa Marta querían unas condiciones dignas, unos contratos dignos, los asesinaron. El gobierno de Miguel Abadía Méndez y el general Cortés Vargas dijo que los habían asesinado porque estaban haciendo socialismo y eso no era bien visto en el capitalismo, y que apenas habían matado a 13. Falso. Gabriel García Márquez en sus escritos y Jorge Lester Gaitán en el Congreso denunciaron que fueron 2000 asesinados. Hay 5 hechos históricos que las fuentes oficiales ocultan para que sigan gobernando 54 clanes en Colombia. Primero, ocultan el genocidio que Simón Bolívar le perpetró al pueblo pastuso en la Navidad Negra de 1822. Segundo, ocultan la masacre a los sastres en el gobierno de Marco Fidel Suárez, en donde los sastres estaban protestando pacíficamente y les impusieron unos trajes importados al ejército, y a esos sastres que querían que el ejército colombiano se vistiera con su ropa, los asesinaron. 3. La masacre de las bananeras. 4. El genocidio contra la Unión Patriótica, que el doctor Rubén Darío Acevedo Carmona en el Centro Nacional de Memoria Histórica trató de borrar porque era hacerle política a la izquierda, cuando un genocidio en donde exterminaron prácticamente un movimiento político, asesinando a 6.500 entre 3 gobiernos. Y por último, los falsos positivos, 6.402, y en este momento los medios no hablan de eso. Si fuera Petro, el de los 6.402 falsos positivos, quién sabe qué hubiera pasado.
Si a Petro le hicieron esa persecución con los Petrovideos, que claramente es algo que éticamente no está bien, así no sea ilegal o así lo hayan chuzado de manera ilegal, pero estamos hablando de 5 hechos que ni el colombiano, ni Jorge Orlando Melo, ni tampoco Álvaro Tirado Mejía, ni Germán Colmenares, ningún historiador importante de Colombia se ha centrado en esos temas, porque a la oligarquía dominante no le conviene que la gente sepa esos temas. Y con esto termino. En el gobierno de Belisario Betancur, la materia de historia se volvió un subtema, una subunidad de la materia de ciencias sociales. Por eso hace 40 años que no estudiamos historia, y que lo poquito que estudiamos de historia es una historia patria falsa que nos mete fechas de la burguesía como el 20 de julio y el 7 de agosto, porque no hubo independencia, hubo cambio de amos, y realmente se requiere que la historia vuelva a ser una materia independiente, profunda, que se estudien las 1240 páginas del informe de la Comisión de la Verdad, que se estudien la historia que hacen otras personas que sin ser colombianas han denunciado el genocidio contra la Unión Patriótica, como el historiador británico Malcolm Dees, que lleva más de 60 años estudiando nuestra historia sin ser colombiano. Busquen en Google, busquen en esta biblioteca, en otras bibliotecas, Malcolm Dees, del poder y la gramática en Colombia. Busquen sus ensayos, sus libros, y él sí habla de los escándalos ya mencionados que historiadores colombianos en su tibieza no dicen. Entonces, por eso estoy totalmente en desacuerdo con el compañero cuando dice que nadie sabe historia. Se equivoca mucho, señor. Aquí en Colombia hay mucha gente que sabe historia, y no precisamente yo. Malcolm Dees lleva más de 60 años leyendo, escribiendo. El señor ha publicado más de 100 textos sobre la historia de Colombia, y ese trabajo merece mucho respeto, porque son más de 60 años de trabajo, y acá nadie puede ir a humillar ni a subestimar un trabajo de más de 60 años de alguien que ni siquiera es colombiano. Y si usted quiere ver historia de colonial, le hace todos los historiadores que no son famosos en la academia. Le hace un libro que se llama 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano, que es un trabajo que ya lleva 10 años, que hizo 143 programas de radio, que hizo 2 tomos. Le hace ese trabajo y se da cuenta que aquí en Colombia hay gente que sabe, y que uno reconozca que en Colombia hay gente que sabe no es arrogancia, es reconocer a cada uno. Porque así como hay científicos que se meten en un laboratorio, déjeme terminar por favor, así como hay gente que se mete, déjeme terminar, pero déjeme terminar usted. Llevo apenas 8 minutos, y aquí hay gente que ha hablado 10 minutos, llevo 8 minutos, aquí lo estoy contando, llevo 8 minutos, déjeme terminar, vea, déjeme terminar. Y aquí hay gente que viene a subestimar el conocimiento de los historiadores, y eso hay que respetarlo. Si queremos una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental, hay que respetar 3 cosas. 1, el conocimiento de cada profesional. Hay que respetar el conocimiento de esta gran profesional de la comunicación. Hay que respetar el conocimiento que ustedes tienen de sus profesiones, sean abogados, ingenieros, médicos, lo que sea. Hay que respetar las profesiones. Segundo, hay que respetar el orden de la palabra, porque aquí se ha hablado más de 10 minutos y yo llevaba 8 y me estaban callando. Hay que respetar la palabra. Y por último, hay que leer por lo menos unos 500 libros de historia de Colombia. Hay que leer por lo menos unos 500 libros de historia de Colombia para entender que hemos tenido 8 guerras civiles, que hemos tenido un conflicto de larga duración y de mediana intensidad, que hemos tenido 60 presidentes que han gobernado para una casta blanca, burguesa, heterosexual, que hemos tenido un conflicto en el que hay 700.000 víctimas, y que el 50% de esas víctimas han sido de terrorismo de Estado. Entre paramilitares y gobierno, el 50% de esas víctimas han sido de terrorismo de Estado. Por eso, con esto termino. Lean por favor la Comisión de la Verdad, son apenas 1241 páginas que le van a abrir los ojos a muchas personas. Gracias.